¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la séptima clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren bastante bien. En la clase de hoy vamos a hablar al respecto, bueno, vamos a repasar un poco de la clase pasada de la composición porcentual, que ustedes recordarán. La composición porcentual no es más que la cantidad, digamos, que existe de determinada sustancia en un compuesto, cuánto hay de determinada sustancia. Por ejemplo, vamos a ver un repaso para poder practicar justo este problema. Digamos que nosotros tenemos el H3PO4. El H3PO4 se le llama ácido fosfórico, es utilizado en el área de los alimentos, por ejemplo, se utiliza en los refrescos para poder agregar la cantidad de azúcar que contiene, ¿no? Si es necesario para que las personas puedan consumir el refresco, se necesita el ácido fosfórico. Este ácido fosfórico contiene tres elementos, que es el hidrógeno, que es el fósforo y el oxígeno. Entonces nosotros tenemos que determinar primero su masa atómica de cada uno de estos para poder calcular cuál sería su, bueno, masa molecular, masa fórmula de todo el compuesto, y luego determinar la composición porcentual de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno sería 1, que es su peso atómico. Bueno, vamos a poner primero los átomos, 3 y 4. El hidrógeno tiene 3 y se multiplica por su peso atómico, que sería 1, un UMA, entonces nos da 3. El fósforo, recuerden, tener a la mano su tabla periódica para poder hacer estos cálculos, ¿sale? El fósforo tiene 31, entonces sería 1 por 31. Recuerden que acá afuera, como hay un 1 afuera, nada más se queda así. Es igual a 31. Y el oxígeno, en este caso, tiene 4 por 16, ¿sale? 4 por 16 son 64, porque sería 32 más 32, 64. Y esto nos da 98 gramos sobre mol o 1. Ya que sabemos la masa de este, podemos determinar cuál es el porcentaje de cada elemento, por ejemplo, del hidrógeno. El hidrógeno sabemos que tiene un 1, entonces ¿cuál sería el porcentaje del hidrógeno? Sería 1 por, ¿qué? Por 3, que es en realidad esta parte, entre 98 por 100. Y así sucesivamente con todos los demás. Recordarán también que para esto vamos a utilizar nuestra calculadora. Para esto pues es directamente, voy a poner la calculadora sencilla. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a hacer de una vez el cálculo. Y voy a poner 1 por 1. Serían 3 entre 98 por 100. Sería 3.06%, digamos. ¿Sale? Déjame ver si lo puse bien. 3 entre 98. Sí, por 100. Ahí está, 3.06%. Luego el siguiente, digamos el fósforo, será porcentaje del fósforo es igual a 1 por 31 entre 98. Eso si se dan cuenta no cambia por 100. Es igual a ¿cuánto? Igual tengo para eso mi calculadora y serían 31 entre 98 por 100. 31,63%. Y por último, el porcentaje del oxígeno. Si ustedes se dan cuenta, por lógica te das cuenta cuál es el que ocupa mayor y menor porcentaje de cada una de las fórmulas. 1 por 31, perdón, 4 por 16 entre 98. Algo que he notado que se equivocan mucho cuando hacen estos cálculos es que me ponen 4 por 64, por ejemplo, en estos cálculos. Deben de fijarse bien que estamos poniendo esta parte porque es multiplicar la cantidad de átomos del elemento por el peso atómico de dicho elemento. Entonces serían 64 entre 98 por 100. Obviamente es más de 50%, sería 65,3. Una forma de poderse dar cuenta si te estás equivocando es sumando los porcentajes. Máximo te debe dar un 100% o 99,99. ¿Por qué? Porque se supone que estamos hablando de que el máximo es un 100%. Fíjense cómo lo voy a sumar. 31,63 más 65,3. Y nos da 99,99.
40.99 casualmente. O sea, es como si fuera nuestro 100% por la pérdida decimal. ¿Sale? Entonces, ese tipo de cosas es una forma de comprobar que el ejercicio que ustedes están llevando a cabo puede ser que sea el correcto o no esté correcto. ¿Sale? Tomen eso en consideración cuando estemos haciendo el cálculo de estos ejercicios. Ahora, vamos a pasar ya al tema que nos toca hoy. El tema que nos toca hoy sí les voy a dejar tarea, pero primero quiero que avancemos en el tema de fórmula mínima y fórmula empírica. ¿Qué es esto? Digamos que es el contrario de lo que acabamos de ver. Nosotros de una fórmula sacamos en qué porcentaje se encuentra. Ahora es al revés. De un porcentaje voy a determinar una fórmula. A esto se le conoce como fórmula mínima o una fórmula empírica. ¿Sale? Que sería como la fórmula de más o menos cuál sería el compuesto que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Vamos a ver. Para esto, creo que ya voy a borrar un... Bueno, sí, ya nada más voy a borrar. Bueno, el ejemplo, primero les leo el ejemplo y ahorita pasamos. El ácido ascórbico, que es la vitamina C, cura el escorbuto y ayuda a prevenir el resfriado común. Está formado por un 40.92% de carbono, 4.58% de hidrógeno y 54.50% de oxígeno. En masa, determine su fórmula empírica, que es justamente lo que vamos a hacer. Vamos a borrar primero todo lo que ya había anotado anteriormente. Y déjenme, hago pequeña esta parte. Ahí está. Ahora, fíjense lo que nos está diciendo. Vamos a determinar la fórmula empírica de la vitamina C. Y vamos a determinar su fórmula empírica, que su fórmula empírica no es más que su fórmula, digamos, antes de su masa molar. Ahorita van a ver por qué. Pero nos está dando ya porcentajes. 40.92 de carbono. Vamos a utilizar el orden que nos está dando. Sería 40.92% de carbono. Luego nos está diciendo 4.58 de oxígeno, perdón, de hidrógeno creo. Control Z, hidrógeno. 4.58% de hidrógeno, ajá. Y por último de oxígeno el 54.5% de oxígeno. Ahora, tenemos que llevar a la fórmula empírica. La fórmula empírica en realidad no es más que la fórmula como la conoceríamos normalmente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es esto transformarlo a gramos. ¿Por qué? Porque vamos a transformarlo a mol en realidad. De gramos lo vamos a transformar a mol por esa razón. Tomen en consideración que como dado el hecho de que siempre estamos hablando de un 100%, esto es como si fuera el 100%, eso parece un 10. Esto es el 100%, podemos decir que, también como es un 100%, es un 100 gramos. Significa que de forma directa podemos transformar esto a gramos, o sea, 40.92 gramos, 4.58 gramos y 54.5 gramos, si se dan cuenta. Lo pasé simplemente a gramos, tan sencillo. ¿Por qué? Porque en vez de que fuera un 100% es como si fuera 100 gramos, directamente. Si en su defecto, si hubiera la necesidad de transformarlo, pues simplemente con una regla de 3. Tú dices que el 100% equivale a 100 gramos o a los gramos que tú quieras utilizar. 100 gramos se utiliza por azares por hacerlo simple. Si tú pones simplemente o simplemente supones 100 gramos, es por hacerlo simple. 100 gramos, 100%, y tú tienes, por ejemplo, el 40.92%, y eso es X. Entonces sería X es igual a 40.92 por 100 entre 100, pues te da 40.92 gramos. ¿Sale? Ahora, estos gramos yo los tengo que transformar a mol. ¿Cómo se transforma a mol? Pues yo le di una fórmula. Número de moles es igual a la masa entre la masa molar. La masa en este caso yo ya la sé, es 40.92 gramos. Entre la masa molar ¿cuánto es? Pues en este caso como es carbono, sería 12 gramos sobre mol, digamos. Entonces, para esto tenemos nuestra calculadorcita y sería 40.92 entre 12.
igual, 3.41. ¿Sí? Y el siguiente es exactamente lo mismo. Masa 4.58 entre, ¿cuánto? Ah, pues aquí recuerden que es 1, te da 4.58 también. Estos son en mol. Y por último, 54.5 entre la masa molar del oxígeno, que sería 16. Sería 54.5 entre 16. 3.406. Hasta ahí con esos tres decimales. Mol. Ahora, se supone que ya obtuvimos una fórmula. La fórmula, digamos, como una fórmula empírica, digamos que sería carbono 3.41, hidrógeno 4.58 y oxígeno 3.4, bla, bla, bla. Pero ustedes recordarán que las fórmulas no deben de llevar puntos decimal, deben de ser números enteros. Entonces, antes de pasar a esta parte, se hace otro procedimiento, que sería dividir entre la cantidad menor. O sea, fíjense en esta parte. Vamos a dividir los valores que acabamos de obtener entre la cantidad menor. ¿Quién es el menor de estos tres? De estos tres, perdón, el menor es este, si se dan cuenta. ¿Sí? Vamos a dividir todos entre el menor. El menor es este. Significa que vamos a dividir todos entre ese. Entonces sería, por ejemplo, 3.41 entre 3.406. ¿Sí? En 4.58 sería 4.58 entre 3.406 o 3.406. Igualmente acá, pues da lo mismo, ¿verdad? Porque es 3.406 entre 3.406. Da exactamente lo mismo. ¿Cuánto obtuvimos, cuánto obtenemos de cada uno de estos? Vamos a calcularlo. Sería 3.41 entre 3.406. Igual, nos da 1.001, o sea, 1, si lo redondeamos. Siguiente, sería 4.58 entre 3.406. 1.344. Ese lo dejamos así. Y por último, pues este te da 1 exactamente. ¿Ok? Ahora, algo aquí importante que cabe destacar es que nosotros ya obtuvimos los valores de 1, 1.344 y 1. O sea, como resultados, digamos que este es nuestro... Déjenme borrar esta parte. Digamos que como resultado final, por así decirlo, voy a borrar este cálculo. Nada más recuerden que esto fue del inicio del porcentaje. Y ahorita no nos es interesante, por así decirlo, porque ya lo hicimos. ¿Cuánto sería el final? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo con verde. Se supone que yo obtuve estos valores, que sería ahora sí el carbono con 1, el hidrógeno con 1.344, 4 digamos, y el oxígeno con 1 de nuevo. Ahora, recuerden que yo no puedo dejar los valores con puntos decimal, entonces lo que se recomienda es que sea multiplicado por un valor que sea, ¿cómo decirlo? Hay que multiplicarlo por un valor para poderlo hacer un entero este valor. Ajá. O sea, toda la ecuación, me refiero a toda esta fórmula, la voy a multiplicar por un número para hacerlo entero. Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, todo por 2, ¿por qué? Pues si multiplico por 1 da lo mismo. 2 por 1 nos da 2, ya es un entero, pero si multiplico 2 por 1.34, que es este, digamos ese valor, por 2, me da 2.68. No está tan mal, puede ser. Entonces, 2.68 y el oxígeno nos quedaría como 2. Puede ser. Vamos a multiplicarlo por el siguiente valor, digamos por un 3. Sería carbono 3 porque sería 3 por 1, recuerden. Y nos da 3. 3 por 1.34, bla, bla, bla. Vamos a ver. 1.344 por 3. Y nos da 4.032. 4.032.
tum, todavía. Y 3 por 1, 3. De hecho, este suena porque da 4.032. O sea que lo podemos redondear a 4.0, o sea, 4. Creo que este va a ser el valor indicado. Vamos a multiplicar la ecuación por este 3 y nos va a dar 1, 4 y 3. Digo, 3, 4 y 3. O sea que la fórmula mínima, esto ya es nuestro resultado después de esta multiplicación. Fórmula mínima. La fórmula mínima, ¿cuál sería? Ah, sería carbono con un 3, hidrógeno con un 4 y oxígeno con un 3. Y ahora sí ya terminamos. Esa sería nuestra, ¿cómo decirlo? Esa sería nuestra forma de llegar a una fórmula mínima. ¿Sale? La pregunta sería, ya llegamos a esta fórmula mínima. ¿Qué más podemos hacer con dicha fórmula mínima? Hay otra forma de llegar a la fórmula molecular, que eso sería como la siguiente parte que yo les quiero explicar. Fórmula mínima es cuando de un porcentaje llegas a de un porcentaje llegas a la fórmula que más se acerca. ¿Y cómo llegas tú a la fórmula molecular? Llegas dependiendo de la masa atómica a la que quieras llegar. ¿A qué me refiero? Déjenme les explico esta parte. Vamos a suponer el siguiente ejercicio utilizando la fórmula mínima que acabo de calcular, que sería C3H4O3. Esa sería su fórmula mínima o fórmula empírica. ¿Cómo sería la fórmula molecular? Ah, vamos a ver. Digamos que la continuación del ejercicio nos dice la fórmula mínima que es C3H4O3, que es la fórmula anterior. Fórmula mínima. Se requiere saber la fórmula molecular. Se sabe que la masa molecular, caray, masa molecular es 176 gramos sobre mol o UMA. O sea que es 176 gramos sobre mol o UMA. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ah, de la fórmula mínima que yo acabo de calcular, tú puedes determinar o tú puedes hacer el cálculo de la fórmula molecular, que la fórmula molecular no es más que la fórmula real del compuesto. Tú digamos que de un cálculo, nosotros digamos que en el laboratorio tú tuviste una mezcla compleja de compuestos, de elementos. Y esos elementos en un determinado porcentaje te da esta fórmula mínima, que ya vieron cómo la calculé. Pero tú quieres saber cuál sería su fórmula molecular. Ah, para esto vamos a utilizar esta masa molar. ¿Sale? Ahora, vamos a ver. Si se supone que la fórmula... ¿Sí está grabando? Sí. Si se supone que la fórmula mínima es esta, tú dices, ok, la fórmula mínima del compuesto que yo acabo de obtener es C3H4O3. Eso es un 3. Significa que ¿cuál sería la fórmula molecular? O sea, la fórmula real de esta, si la masa molecular que busco es esta. Ah, para esto, simplemente yo puedo decir, ok, si la masa de este, ¿cuánto sería? Ah, pues vamos a calcularla. Recuerden que el carbono, vamos a hacerlo acá arribita para tener espacio, el carbono tiene 12 por 3. El hidrógeno es 1 por 4. Y el oxígeno es, no, serían 3 porque es no, aquí estoy poniendo la masa. Sería 16 por 3. Entonces sería 36 más 4 más 48. ¿Sí o no? Entonces son 12 más 16 son 18. Llevamos una. Son 4, 8. Serían 88. Ajá. ¿Sí? No me acuerdo qué número puse ahí. Son 8, 12, 18, está bien. 88 sería nuestra masa. Se supone que entonces la masa de este compuesto es 88 gramos sobre mol o 88 UMA.
Y este es de la fórmula mínima. Entonces, ¿cuál sería su fórmula? ¿Cuál sería la fórmula si la masa que nosotros tenemos es 176 gramos sobre mol? Su fórmula molecular, si se dan cuenta y si lo notan, sería de esta forma: 6, 8 y 6. ¿Por qué? Porque es el doble. ¿Cuánto es el doble de 80? ¿Cuánto es 88 más 88? ¿Cuánto les da? Serían 16, 8 más 8 son 16, llevamos una, 8 y 8, 16 y una, 17, 176 gramos sobre mol, que sería justamente el doble de la masa, entonces es el doble de los átomos que nosotros tenemos, por lo tanto sería esta la fórmula molecular sería esta, ¿ok? Otra forma de verlo sería de esta manera, déjenme les muestro. ¿Cuántos serían los valores que ahí tú requieres? Ah, pues muy sencillo, tú quieres saber de 176 con 88. Ah, pues podemos empezar con el carbono. Tú sabes que en el carbono hay 3 átomos y de esos 3 átomos tenemos una masa de 88. Entonces, tú no quieres esa cantidad de átomos de 3, entonces sería X. Tú quieres saber de 176. Entonces sería X es igual a 176 por 3 y todo esto lo voy a dividir entre 88. Entonces sería, si se dan cuenta va a ser exactamente lo mismo, pero igual lo voy a hacer 176 por 3 entre 88. Nos da 6. Entonces significa que en el carbono va 6. Y si se dan cuenta, el oxígeno es lo mismo, entonces también va un 6. El único que sería diferente sería el hidrógeno. ¿Por qué? Porque del hidrógeno nosotros sabemos que tiene 4 átomos en 88. Y entonces en 176, ¿cuántos átomos tendría? Entonces sería, ya saben, se cruzan los valores. Sería 176 por 4 entre 88. Y nos da 8, que sería el valor que yo ya les había puesto. Entonces, esta es nuestra fórmula molecular. Fórmula molecular es esta: C6H8O6, que de hecho esa fórmula molecular es del ácido ascórbico, que les había mencionado anteriormente en el otro ejercicio. El ácido ascórbico tiene esa fórmula molecular, entonces tiene sentido por a lo que estamos llegando, ¿sale? Y así es como se lleva a cabo el cálculo para la fórmula mínima y luego la fórmula molecular, ¿ok? En realidad me tardé tanto, pero si se dan cuenta el proceso es muy sencillo. Lo único que ustedes tienen que hacer es simplemente darse cuenta de cuáles son los valores que tú requieres en este sentido. Y ya eso es todo. En realidad es bastante, bastante, bastante sencillo. ¿Sale? Solo sigan los pasos. Recuerden, gramos, mol, para fórmula mínima me refiero, mol dividido entre el menor. Si es necesario multiplicarlo por el más cercano, y ya que ahora sí ya lo calculaste, ahora sí pasas a hacer la fórmula mínima, y ya que tienes la fórmula mínima puedes calcular una fórmula molecular. ¿Sale? Y eso es todo. Bastante, bastante sencillo. Vamos a ver un, vamos a ver un ejemplo o una tarea que les quiero dejar a ustedes. Muy bien, vamos a dejarles esa tarea. Lo puse como ejercicio que dice: determine la fórmula empírica de un compuesto que tiene la siguiente composición porcentual en masa. Potasio 24.75%, manganeso 34.77% y oxígeno 40.51%. ¿Sale? Entonces ustedes me van a determinar la fórmula empírica de ese compuesto. Además, les voy a agregar algo. Vamos a ponerlo aquí. También me van a agregar la composición porcentual, o sea, lo primero que les había agregado, lo primero que les había enseñado. Déjenlo, lo pongo aquí. Composición porcentual del que les gusta. Un compuesto que esté sencillo, en especial porque no puedo poner subíndices aquí. Composición porcentual del, ya sé, NaOH, hidróxido de sodio. O sea, vamos a tener dos ejercicios de tarea. Me van a determinar la fórmula empírica del compuesto que les puse ahí en pantalla. También me van a determinar fórmula molecular. Eso lo anotan. La fórmula molecular del compuesto que está aquí, déjenme se los agrego aparte, sería 157 gramos sobre mol. Ajá. Para este ejercicio que les estoy poniendo ahí.
Déjalo un poquito más grande para que alcancen a ver. 157 gramos sobre mol del ejercicio de la fórmula empírica y la composición porcentual del hidróxido de sodio. Y esa es toda la tarea que tienen para esta clase. ¿Sale? Y eso es todo por hoy. Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos la siguiente. De igual forma, si tienen dudas de este tema, recuerden que siempre la clase siguiente la empiezo con un repaso de este tema. Así que para que veamos eso al respecto. ¿Sale? Ok, ahora sí, eso es todo. Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos mañana.